pasamos entonces borrón y cuenta nueva, no tanto, porque ahora vamos a aprender a calcular integrales definidas. ¿Ya? Las integrales definidas son las que estamos usando en el laboratorio y nos sirven para calcular área bajo las curvas. En el laboratorio la hemos resuelto con el comando integral y con el comando int. Pero vamos a aprender ahora cómo se resuelven esas integrales a mano. Entonces, damos inicio al segundo capítulo del curso. Necesito, eso sí, que en este capítulo recuerden súper bien los métodos de integración, porque igual tengo que integrar, lo que sí no tengo que hacer, o sea, tengo que integrar igual. Sustitución trigonométrica, integración trigonométrica, sustitución cualquiera, fracciones parciales, todo ese tipo de cosas vamos a seguir usándolas, ¿sí? Pero además vamos a evaluar la integral. Acá hay algunas cosas que son súper matemáticas y que yo tengo escritas en la PPT, pero el semestre pasado lo enseñé así rigurosamente y no sé si funcionó tanto, así que me voy a saltar esto y lo voy a explicar acá. Hay cosas muy matemáticas que no me interesan mucho. No me interesa que se aprendan la matemática, sino que entiendan lo que voy a hacer. Ya. Entonces, tengo acá, vamos a escribir integrales definidas. Ya. Nosotros vamos a considerar que el área bajo una curva, ¿sí? Que si esa es la curva y igual a f de x, entonces el área bajo esa curva y sobre el eje x, o sea, la integral de esa curva va a ser el área. Si yo quiero integrar entre a y b, sería todo el área que está acá. Lo voy a pintar así a la rápida, pero sería eso. ¿Ya? Este es el eje X y es el eje Y. Esa área es un número, ¿cierto? ¿Cuánto vale? No sé, el área de un cuadrado, de lado 5. No me digan que no saben, mire que ya en el laboratorio me dejaron más de un grupo, no sabía cómo graficar un punto. ¿Cuál es el área de un cuadrado del radio de lado 5? 25. 25, ¿cierto, Marcelo? Perfecto. Ya. Entonces, acá este número sería 25 y tendría que saber las unidades, pero aquí alguien se sintió aludido por interno, pero no fue el único. Quiero decir que al menos 10 personas de este curso no sabían calcular la ecuación de la recta. Así que no hay una persona, no se sienta aludido una persona. ¿Sí? Ok. Entonces, acá, esa área la voy a llamar A, ¿sí? A va a ser la integral entre A y B de la función f de x. ¿Ya? Esa es la integral y eso es el área. Ahora, hay distintos métodos de calcular esta área, ¿sí? Y existe la que nosotros vamos a usar ahora, que se llama la integral de Riemann. ¿Ya? La voy a escribir acá. Integral de Riemann es la integral que nosotros vamos a aprender a hacer. ¿Qué hizo Riemann? O Riemann, como quieran decir. Tengo acá esta curva. Entonces Riemann lo que hizo fue decir, ok, dividamos el eje X en varias partes. Entonces lo vamos a dividir acá en estos cuadraditos. Tienen que ser del mismo tamaño, pero para que sean del mismo tamaño voy a correr este para el otro lado. Entonces aquí, ahí, y aquí voy a poner. ¿Ya? Entonces Riemann dijo, ok, aproximemos la integral. Entonces, este puntito de acá y acá hay otro puntito. Y Riemann lo que hizo fue calcular la suma superior.
¿Ya? Entonces yo voy a definir lo que es la suma superior. La suma superior es, construyó rectángulos tomando acá el punto más alto de la función. Se llama suma superior porque siempre como que se pasa un poquito. ¿Sí? Toma acá... Perdón, se llama suma superior porque toma el punto superior del intervalo. Siempre aquí está, no sé, pensemos que esto va de 2 en 2. Pongámosle número. Voy a ponerle aquí el número 1, 3, 5, 7. Entonces, grafiqué acá, calculé eso. ¿Cuál es? Pongámosle el número acá, vamos a decir que este es 5, 7, 8, y a este le vamos a poner 6. ¿Ya? ¿Cuál es el área de este rectángulo? ¿Cuál es el área de ese rectángulo? Profe, es un 876, ¿cierto? Es 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Sí. Ah, ya. A ver, Sería la integral de 1 hasta 3 de la función de la curva, ¿o no? no, porque voy a hacer otro gráfico que, para que podamos verlo mejor, ¿ya? Porque ese como que no sé si quedó tan mal. Voy a usar la función, la misma que usamos en el laboratorio, f de x igual a x cuadrado, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que esta en 1 vale 1, en 2 vale 1, 2, 3, 4, en 3 vale 9, 2, 4, 6, 8, 9. ¿Ya? Así. ¿Ya? Y lo que hace Riemann es construir estos intervalos. Quiere calcular la integral entre 0 y 3. ¿Sí? O sea que va a tomar este pedacito, quiere calcular esta integral, perdón, esta área. Esta área que está acá. Esa área que está ahí es la que quiero calcular. Entonces Riemann crea la suma superior. Y la suma superior toma el extremo superior del intervalo y lo marca. El extremo superior del intervalo y lo marca. El extremo superior del intervalo y lo marca. Y ahora va a construir rectángulos. ¿Sí? Entonces mi pregunta, Vane, no es cuánto vale esta área, la que está del rectángulo. ¿Cuánto vale esa área? Ahora sí, este vale 1, este era 4 y este era 9, porque es la función f de x igual a x cuadrado. ¿Cuánto vale el área del primer triángulo, del primer rectángulo? 1. 1, ¿cierto? Porque el área del primer rectángulo vale largo, ancho por largo, ¿cierto? Y es 1 por 1. El del segundo rectángulo, ¿cuánto vale el área? 4. 4, porque es 1 por 4. Y el del segundo, tercer rectángulo vale 9 porque va a ser 1 por 9. Entonces, Riemann aproxima el área azul, la va a aproximar por estas tres áreas. Aproxima el área azul por estas tres áreas. Entonces Riemann dice que el área azul, le voy a poner área azul, es 1 más 4 más 9, 14. 14 unidades cuadradas. Entonces Riemann dice ya, en vez de calcular el área azul, voy a calcular esta área que se llama superior. ¿Qué sería esa? ¿Creen ustedes que es una buena o una mala aproximación? Opiniones. O sea, a mi parecer, yo la encuentro que es media malita. Por el sentido de que se toma mucho área por sobre la curva que estamos analizando. Ya, ¿cierto? Como que me pasé en el área. ¿Sí?
Ya. Veamos ahora, voy a tomar la misma figura, pero le voy a hacer un zoom. Entonces voy a tomar esta figura y voy a hacer un zoom. ¿Qué pasa si ahora que le hice zoom, en vez de dividir el intervalo en 3, lo divido, hago más divisiones? Y hago lo mismo, tomo este puntito, este de aquí, puntito. ¿Sí? Como que hice más divisiones, en vez de tomarlo de uno en uno, lo estoy tomando de un medio en un medio. Y voy a hacer la aproximación de arriba. Entonces va a quedar así, acá, después este, acá, no me quedó muy derecho ese. Y ahora calculo esta área. Comparada con la aproximación anterior, ¿es mejor o peor? Mejora, dice el Jorge. Ya, sí, yo igual creo que mejora. Todos ven que mejora, ¿cierto? ¿Sí? Porque como que me sobran menos. Ahora, volvamos a hacer otro zoom. Voy a dejar esta acá. Lo voy a copiar. No. ¿Ya? Y voy a borrar las áreas que acabo de hacer. Y voy a decir, ya me la voy a jugar y voy a hacer más divisiones, más pequeñas. Entonces, cada uno de los que estaba acá, lo voy a dividir en más, en 2. Y voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Entonces aquí voy a marcar, no sé qué tan bueno me salga ahora, ese puntito, este puntito, este y este. Entonces voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Sería sea, eso. básicamente, la gracia de dividir en mini rectángulos es que se acerquen más a la curva, ¿no? Cada vez como que me estoy acercando más, ¿cierto? Cada vez tengo menos error. ¿Sí? Sí. Cada vez voy teniendo menos error. Es con el fin de que la aproximación se vuelva, entre comillas, más exacta. Sí, cada vez, si se fijan, como que pierdo menos área. Ahora, esta es la suma superior. ¿Sí? ¿Qué tendría que pasar para que sea exactamente, ¿sí?, la suma superior de estas áreas sea exactamente la que está en la integral? ¿Qué creen ustedes que tendría que pasar? ¿Cuál tendría que ser como el tamaño de los intervalitos para que sea exactamente el área azul? ¿Coincida el área roja con el área azul? Ideas. 0,0001 ya, pero igual no sería exacto, ¿cierto? Entonces cambiamos la pregunta. ¿A cuánto tiene que tender el largo del intervalito para que el área roja coincida con el área azul? ¿A cuánto tiene que tender el largo del intervalo? ¿Cómo eso, profe? No entendí. Ya, porque tiene que ser muy cercano a 0, ¿cierto? Sí, Pero un intervalo puede tener tamaño 0. no, No, entonces sí, le vamos a llamar a este tamaño, a cualquier tamaño, sí, al tamaño del intervalo le vamos a llamar delta x. Entonces, si delta x tiende a 0, entonces el área de la suma superior es igual al área de la curva. Si ese intervalo tiende a 0, como que si ese intervalo llega, tiene que ser muy cercano a 0, pero no puede ser 0. Entonces lo voy a escribir como que tiende a 0. ¿Ya? ¿Se entendió eso, no? No. Ya. ¿Entienden ahora que mientras más cercano a 0, el tamaño del intervalo sea más cercano a 0, el área va a ser más exacta? Nunca puede ser el tamaño de un intervalo 0, por eso lo escribimos como que tiende a 0. ¿Ya?
Ahora, por otra parte, no solo existe la suma superior, sino que también existe la suma inferior. Riemann también define la suma inferior. Y para Riemann, la suma inferior va a ser, tomemos el mismo ejemplo, ¿sí? La función, la voy a graficar bonito para no tener problemas. Entonces, en 1 vale 1, en 2 vale 4, no 3. En 2 vale 4, 2, 3, 4, y en 3 vale 9. Ya. Esta es la función. Riemann dice que la suma inferior es ahora, toma la parte inferior del intervalo. Entonces, la parte inferior de ese intervalo es S, y la parte inferior de ese intervalo es S. ¿Sí? Antes estábamos tomando la parte superior del intervalo, ahora estamos tomando la parte inferior del intervalo. ¿Ya? Y vamos a construir nuestros triangulitos, nuestro rectángulo. Entonces me va a quedar ese rectángulo, y el primero no tiene nada. ¿Sí? Voy a graficarlo azul. ¿Sí? Y ¿es una buena aproximación? Si tomo la suma inferior, acá estaría diciendo que el área es 0, ¿cierto? Más 1 por 1, más, porque este es 1, este es 4 y este es 9. Más 4. 5. Entonces pasé de una aproximación acá, voy a copiar esta. ¿Sí? Pasé de, esta es con la suma inferior y esta es con la suma superior. ¿Sí? Ahora, con una me dio 5 y con esta me había dado 13 unidades cuadradas. Con esta me dio 5 unidades cuadradas. Como que ninguna de las dos se ajusta muy bien, ¿cierto? Como que son medias malas, por así decirlo. ¿Ya? Si yo hago lo mismo que estaba haciendo con la suma superior, con la suma inferior, me va a dar más cerca, ¿cierto? Así que, 14, ¿qué cosa? 14, no 13. 14, gracias Ariel. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia? Que si yo aproximo mejor la suma inferior, me va a dar un número más grande que 5. ¿Sí? Y si aproximo mejor la suma inferior, me va a dar un número más chico que 14. ¿Sí? Porque con la suma inferior estoy como perdiendo área y con la suma superior estoy como ganando área. ¿Sí? Como sumándole cosas de más y en la otra le estoy restando área y un pedazo gigante que no lo sume. ¿Ya? ¿Qué dice Riemann? No sé si ahí se entendió lo que es la suma superior y la suma inferior. Sí, profe. Profe, ¿podría subir un poquito, por favor? Sí, por supuesto. Ahí. Gracias. Profe, una consulta, ¿y no se podría tomar también para la suma inferior restarle los triángulos o no? ¿Cuál es triángulo? Los que sobran, como usted como puso rectángulo, el área que sobra, restarle o no. ¿Esta área? Sí, esa misma. Pero ese no es un triángulo, pues ese no sé cuánto vale porque esa curva es como, esta es una curva. No es una recta, esto es como una curvita. Creo que no estoy entendiendo lo que me Ah, estoy ya. diciendo. Sí, Eduardo. ¿Se No, entendió? sí, ¿Sí? Ya. sí, 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 sí. Ya, igual son exactos, sí, podrían ser más exactos y mientras más chiquititos sean los intervalos, más exactos van a ser la suma superior y la suma inferior. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Porque mientras más, mejor voy a ir aproximando. Mejor va a ser la aproximación si el tamaño del intervalo es más pequeño. Entonces, ahora que ya se entendió esa parte, vamos a pasar a la parte matemática.
esa división de los intervalitos no se llama como dividir los intervalitos, sino que se llama partición. No sé dónde lo escribo. Acá. Entonces, una partición quiere decir que usted va a dividir el intervalo original en muchos pedacitos. Cada uno de estos pedacitos va a tener tamaño delta X. ¿Cómo calcula el tamaño de los pedacitos de intervalo? ¿Cómo calculan ustedes el tamaño de este intervalo? Veamos acá. ¿Cómo calculan el tamaño de ese intervalo? Sería 2 menos 3. No, pero 2 menos 3 te va a dar menos 1. O sea, 3 menos 2 es la cosa. 3 menos 2, ¿cierto? Perfecto, vale. Efectivamente, entonces va a ser el que está más adelante, xy, menos el número que está antes, xy menos 1. Ese es el tamaño del intervalo. Por eso se dice delta x. ¿Ya? Es la longitud del intervalo. ¿Ya? Perfecto. Eso no me interesa tanto, y acá llegamos a lo que hace Riemann. Entonces, consideremos la función f, que es la función que quiero integrar, definida en el intervalo cerrado a, b, que son los límites en los cuales quiero integrar, cuya longitud de ese intervalo es b menos a, ¿cierto? Efectivamente, nosotros sería 3 menos 0. P es una partición de este intervalo, o sea, particioné el intervalo en muchos intervalitos chiquititos, donde la primera parte de la partición es el x0 y la última parte de la partición la voy a llamar xn. ¿Ya? Si esta suma es... ya, y la integral de Riemann, perdón, la voy a escribir acá. ¿Sí? Eso, olvídenlo. Y la integral de Riemann es el ancho del intervalo por la altura del intervalo, y tengo que sumar todas esas áreas que calculé, ¿cierto? Tengo que sumar, nosotros lo hicimos con 3 áreas delante. Tengo que sumar todas esas áreas. Entonces, este es el ancho del intervalo, y este es el largo el ancho del intervalo, que coincide con el ancho del rectángulo, y esta es la altura del rectángulo. Ahora, para que esa área sea exacta, tengo que dividir este intervalo, el intervalo a menos b, en infinitas partes. Y uno dice, pero ¿cómo voy a dividir en infinito si no se puede? Entonces lo que uno hace es calcular el límite cuando n tiende a infinito de todas estas sumas. Eso es una integral. Una integral definida es el límite cuando n tiende a infinito de todas estas sumatorias. ¿Ya? Entonces, en este caso, si seguimos con el mismo ejemplo de la función f de x, y, sería, lo voy a calcular acá, lo voy a escribir acá, copié todo menos eso. Entonces, si ustedes quieren calcular la integral entre 0 y 3, que era lo que estábamos intentando, la integral entre 0 y 3, porque este era el 3, 0, 1, 2, ¿ya? De la función x cuadrado de x sería el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n, ¿sí? Del ancho del intervalo, que siempre es fijo. Sabemos que el ancho del intervalo delta x, ¿cuánto vale? En este caso lo voy a considerar como delta xy, por la función evaluada, por la función, por f de i. ¿Ya? Pero f es, en este caso, x al cuadrado, pero como era f de i, perdón,
Ahí aparece f de ahí. Esto es ahí todo eso al cuadrado. ¿Ya? Evidentemente no vamos a usar esto para resolver integrales, pero sí es importante que se entienda cómo se resuelve, cuál es el trasfondo de una integral. Lo que hace es tener infinitos rectángulos, calcularle el área a cada uno de esos rectángulos y sumarlas. ¿Sí? Mientras, por eso el n tiende a infinito, para que tenga infinitos de estos rectángulos. ¿Sí? No es la forma que vamos a utilizar para calcular integrales indefinidas. Lo que vamos a hacer es mucho más fácil, y básicamente vamos a usar el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo dice, sí, Josefa, perdóname, ¿sí? Acá no me interesa mucho esto, José, la verdad. Como que esto no es mi prioridad que lo entiendan. Sí quiero que entiendan que una integral definida es dividir en muchos rectángulos, calcular el área a cada uno de esos rectángulos y después sumarlos. Ya sean rectángulos superiores o rectángulos inferiores, cualquiera de los dos. ¿Ya? Por eso aquí aparece una sumatoria, porque aquí calculo el área de cada uno de los rectángulos, acá sumo el área de cada uno de todos esos rectángulos que ya calculé, y acá hago tender los rectángulos a infinitos, como que sean infinitos rectángulos los que yo voy a calcular. ¿Ya? Perfecto. ¿Por qué digo que no me interesa eso? Porque no es la forma que lo vamos a hacer. ¿Sí? Pero sí es importante que entiendan el trasfondo. Entonces, en el teorema fundamental del cálculo dice que si usted quiere calcular la integral, ¿sí?, de f de x evaluada en a, b, basta que usted reste la primitiva evaluada en este b con la primitiva evaluada en el a. ¿Sí? ¿Cuál es la primitiva de 2x? ¿Cuál es la primitiva de 2x? X al cuadrado, ¿no? X cuadrado. Entonces acá bastaría decir x cuadrado, lo voy a escribir así, evaluado en 3, evaluado en 2. Lo voy a escribir así. Esto quiere decir que tengo que evaluar el x en 3 y restarle lo que evalúo en 2. Esto sería f de b y esto sería f de a. Así que esto me va a quedar 9 menos 4. 5. Importante, una integral definida podrá dar negativo en este caso. ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿Por qué no, Ernesto? Profe, creo que no podría porque al límite superior se le está restando al inferior. Ya, pero puede ser que la función sea negativa igual. ¿Pero qué representa una integral definida? O sea, que usted nos dice que, Representa el que la área. función está... Ernesto, sí, iba a decir que representa el área. Entonces, el área nunca es negativa. ¿Sí? Y no es que use el valor absoluto. ¿Ya? Hay cosas que, si yo quiero calcular las integrales, las integrales evaluadas no van a ser negativas. ¿Ya? Acá está el ejemplo, ¿cierto? Resuelto paso a paso. Y la próxima clase vamos a seguir acá, en el teorema fundamental del cálculo. Por algo se llama teorema fundamental del cálculo, es uno de los teoremas más importantes de cálculo integral. Yo creo que nadie podría aprobar este curso si no entiende completamente este teorema. ¿Ya? Por ahora vamos a dejar que es la integral evaluada entre a y b es igual a la primitiva evaluada en b menos la primitiva evaluada en a. ¿Ya? Lo dejamos hasta acá y nos vemos mañana para continuar con esta materia. ¿Ya? Que estén súper. Chao, chao. Ya, profe, que estén, chao.